En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro El de pan cada nuestro día. de cada día, dánosle hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre de María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como como era en un eres principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos En vos confío. confío, oh dulce corazón de María, Sed sed la la salvación, salvación del alma mía. Señor San José, ruega por Rogad nosotros. por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a compartir la pantalla entonces para que vayamos viendo la clase de este día. Vamos a hablar ahora acerca del Espíritu Santo. Como sabemos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, por lo tanto, al igual que el Padre y el Hijo, es Dios. Decimos que el Padre procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Si nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, allí se dice que el Espíritu Santo es Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles hay una frase que dice San Lucas, eh, o bueno, San Lucas lo escribe el libro Los Hechos de los Apóstoles, pero se refiere al pasaje donde San Pedro le dice a Ananías. Recordarán ustedes en ese pasaje cómo los primeros cristianos llegaban y entregaban sus bienes a la iglesia para que se pudieran vender y se distribuyera el dinero entre todos los cristianos. O ellos vendían sus bienes y entregaban ese dinero para que se utilizara para las necesidades que había dentro de la iglesia. En el caso de Ananías, llega él con su esposa y resulta que da una cantidad menor a la que él había recibido en la venta de sus bienes. Entonces, cabe señalar que no era una práctica obligatoria, que era algo voluntario que se podía hacer por parte de los primeros cristianos. Por eso, en este caso de Ananías, al momento de estar entregando una cantidad inferior a lo que él había recibido de pago, pues hay una falta en la que está incurriendo y le dice San Pedro, ¿cómo ha tentado Dios tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Obviamente, San Pedro, por Dios nuestro Señor, llega a conocer sobre eso. Él se da cuenta del engaño en que está cayendo Ananías, pero no se refiere eh, a un engaño en contra de los apóstoles, a un engaño en contra de los primeros cristianos, sino lo dice claramente, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y obviamente, al momento en que está haciendo esa relación, ha mentido al Espíritu Santo y le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios, pues está declarando que se está mintiendo en contra del Espíritu Santo, que es Dios. Entonces allí se puede ver cómo estamos hablando de la divinidad del Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu Santo, en cuanto a Dios, está en todas partes. ¿Dónde está Dios? En la tierra, en el cielo y en todo lugar. Y esa respuesta vale tanto para el Padre como para el Hijo y para el Espíritu Santo. Entonces, para las tres divinas personas vale esa respuesta porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son verdaderamente Dios.
Entonces el Espíritu Santo, en cuanto a Dios, está en todas partes. En cuanto a dispensador de la gracia, es decir, el dar, el otorgar esa gracia santificante, se halla especialmente dentro de la Iglesia Católica y en el alma de una persona justa. En la Iglesia Católica, porque es la depositaria de la fe, porque es la religión fundada por Dios nuestro Señor y por lo tanto es el único camino para poder alcanzar la salvación eterna. No podemos nosotros decir que otras religiones son el camino para llegar a Dios nuestro Señor, para alcanzar la salvación eterna. No podemos decir que las sectas protestantes son un medio utilizado por el Espíritu Santo para santificar a las almas. No, definitivamente que no, porque si no, ¿para qué viene a fundar nuestro Señor Jesucristo la Iglesia Católica? Y si podemos estar en cualquier religión, pues entonces, ¿cuál es la necesidad de estar dentro de la Iglesia Católica? Es incongruente, ¿verdad? No podemos nosotros eh, reconocer la obra que hace nuestro Señor Jesucristo de la fundación de la Iglesia Católica si dijéramos que en cualquier religión nos podemos salvar. Es realmente herético eso. Entonces, dentro de la Iglesia Católica es donde el Espíritu Santo actúa como dispensador de la gracia santificante, otorgando esa gracia para santificar a las almas. Y en particular, pues obviamente en el alma del justo. La persona que recibe la gracia de Dios, pues está recibiendo el Espíritu Santo. Lo vemos nosotros en el catecismo cuando decimos, ¿qué quiere decir estar en estado de gracia? Quiere decir tener el Espíritu Santo en el alma. Entonces, cuando esa persona está en estado de gracia, pues el Espíritu Santo está dentro de esa alma, está en esa persona. ¿Cuál es la acción directora o directriz y santificadora que realiza el Espíritu Santo? En la iglesia vemos cómo viene el Espíritu Santo y ahorita que estamos después del domingo de Pentecostés, pues recordaremos más fácilmente este pasaje de los Hechos de los Apóstoles donde dice, su venida fue así, llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un lugar, que era el cenáculo, cuando de repente sobrevino del cielo un ruido como de viento impetuoso que llenó toda la casa. Es decir, los apóstoles estaban ahí reunidos en el cenáculo junto con la Santísima Virgen María. Sabemos que ellos estaban atemorizados, estaban con ese miedo de qué es lo que iba a pasar, puesto que nuestro Señor ya se había ido al cielo. Los judíos, pues obviamente tenían un odio hacia ellos y ellos tenían ese miedo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con nosotros? Por eso estaban encerrados. Pero al momento en que llega el Espíritu Santo, hay ese ruido como de un viento impetuoso y ese viento, pues se escucha ese ruido y es una sorpresa que ellos se llevan de qué es lo que está pasando. Pero inmediatamente aparecieron unas como lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Recordarán ustedes que en la imagen, por ejemplo, de San Judas Tadeo, vemos que en la cabeza tiene una llamita, es la llama del Espíritu Santo. Entonces, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto lo hemos escuchado nosotros el domingo pasado porque celebramos la festividad de Pentecostés. Así es de que es la forma en que llega el Espíritu Santo a los apóstoles y podemos decir donde se inicia de una manera un tanto más formal la Iglesia Católica. ¿Por qué decimos de una manera un tanto más formal? Porque nuestro Señor Jesucristo, si ciertamente vino a fundar la Iglesia Católica, pues es hasta que viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles cuando ellos empiezan a cumplir con la misión que nuestro Señor Jesucristo les había encomendado. Entonces, por eso podemos decir que formalmente es a partir de ese momento donde se lleva a la práctica la palabra de nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia Católica.
El Espíritu Santo iluminó el entendimiento de los apóstoles en las verdades de la fe y los trocó de ignorantes en sabios. Dice que ilumina el entendimiento de los apóstoles. Recordamos que nuestro Señor Jesucristo había dicho que era necesario que Él se fuera al cielo porque de esa manera enviaría al Espíritu Santo. Cuando predicaba sobre algunas cosas, enseñaba algunas doctrinas, los apóstoles se quedaban como que no sé de qué está hablando, ¿verdad? No sabemos a qué se refiere con esto. Y entonces Él les decía, lo que yo se los digo ahora, lo entenderán después. ¿Cuándo? Cuando llegue el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo realiza esa labor de iluminar el entendimiento de la gente, de los apóstoles en particular. Entonces, los instruye sobre las verdades de la fe y de ser personas ignorantes, porque como hemos dicho anteriormente, pues la iglesia la funda nuestro Señor Jesucristo en los apóstoles, que no eran personas letradas, que no eran personas doctas, sabias, etcétera, nada de eso. Eran personas ignorantes, eran personas pobres, dedicadas pues a la pesca. San Mateo era recaudador de impuestos, etcétera. Sin embargo, de ser esas personas ignorantes, cambian inmediatamente a ser personas sabias. Sabias principalmente en lo que se refiere a las enseñanzas que había dejado nuestro Señor Jesucristo. Se conoce realmente lo que es el mensaje que nos dirige nuestro Señor para nuestra salvación eterna. Y por eso pues realizan ellos una labor de estar instruyendo a los fieles, a los primeros cristianos. Además, fortificó su voluntad y de cobardes los trocó en valerosos defensores de la doctrina de Cristo, que todos sellaron con su sangre. Decíamos, estaban atemorizados, tenían miedo, no sabían qué iba a pasar. Sin embargo, baja el Espíritu Santo sobre ellos y de inmediato salen a predicar. Y San Pedro, cuando sale a predicar junto con el apóstol San Juan, le dice a la gente, venimos a predicarles de Cristo, de aquel al que ustedes le quitaron la vida, al que ustedes asesinaron. Entonces, no lo hace con falsos respetos humanos, no lo hace con una poquedad en su actitud, no lo hace encubriendo ciertas cosas, no, abiertamente lo dice. Aquel al que ustedes asesinaron, le quitaron la vida. Entonces, ya hay una fortaleza de parte de ellos. Entonces, de ser cobardes en un principio, de estar con el miedo ahí en el cenáculo, tenían que contar con la Santísima Virgen María para que los estuviera consolando, para que les estuviera dando la esperanza en Dios nuestro Señor, pues inmediatamente se van a las plazas a predicar. Entonces, vemos cómo, pues con su misma sangre en el martirio, es como ellos logran definitivamente, pues, aprender lo que Dios nuestro Señor les había dejado y defender esa misma religión, esa misma doctrina. Entonces, dice, el Espíritu Santo no solo descendió para los apóstoles, sino para toda la iglesia, a la cual enseña, defiende, gobierna y santifica. Por eso decimos que los apóstoles son los iniciadores de la Iglesia Católica, pero pues es una labor que se viene repitiendo con el paso del tiempo en pues todos los fieles de la Iglesia, sean pontífices, sean, ¿cómo se dice?, religiosos, sean sacerdotes, sean monjes, monjas, seglares, en todos los órdenes se ha entregado esa vida por defender la Iglesia Católica y es una obra que realiza el Espíritu Santo. Entonces, decimos que el Espíritu Santo enseña, defiende, gobierna y santifica. De manera práctica lo vemos, de que la enseñe a la Iglesia y la haga infalible, porque ningún pontífice romano ha errado en sus decisiones dogmáticas. Esto se refiere a cuando
el sumo pontífice, como pontífice, no como persona en lo particular, dirigiéndose a toda la Iglesia universal, se dice ex cátedra, es decir, desde la cátedra, desde la sede pontificia. Se dirige a toda la Iglesia universal, no a la Iglesia de Alemania, a la Iglesia de México, etcétera, no, sino a toda la Iglesia universal. Allí en ese caso se dice que el sumo pontífice es infalible. De manera particular, de manera personal, un pontífice puede llegar a errar, pero como pontífice nunca se ha dado que llegue a errar, que se caiga en ese hierro en lo que se refiere a las decisiones dogmáticas de todas las cosas que nosotros necesitamos creer. El gobierno que se da por el Espíritu Santo, porque siempre que se han desencadenado contra ella graves males, ha suscitado el Espíritu Santo eminentes varones que la contrarresten. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de San Atanasio contra el arrianismo. Llegan inclusive, pues San Jerónimo lo dice, que de la noche a la mañana el mundo se cimbró de haber amanecido siendo arrianos, porque se extendió de una forma extraordinaria, de una forma muy trágica para la Iglesia Católica, esa herejía del arrianismo. Y el que estuvo combatiendo, pues fue principalmente San Atanasio. Lo excomulgaron falsamente, por supuesto, lo exiliaron, lo persiguieron para quitarle la vida y sin embargo, pues obviamente no lo lograron. Él logra regresar después, ser puesto en su diócesis, pero el arrianismo pues llegó a estar incluso hasta 3 siglos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, vemos cómo el Espíritu Santo logra sacar estas personalidades, estas autoridades que logran darle un rumbo adecuado a la iglesia para combatir los errores. Lo vimos también en el caso de la Reforma Protestante o la mal llamada Reforma, eh, cuando suscita a San Ignacio de Loyola con la Compañía de Jesús, cómo se puede decir que había ciertos desórdenes, había ciertos excesos dentro de la Iglesia Católica. Martín Lutero, aprovechando eso, quiere sacar, como decimos, agua para su molino y se pone en contra de la Iglesia Católica, denunciando esos excesos, esos errores eh, prácticos, errores humanos, y también agarra para atacar cosas doctrinales donde no había ningún error. Entonces, se lleva muchísima gente, gobiernos inclusive se oponen a la Iglesia Católica, la gente amotinada llegaba a saquear iglesias. Sin embargo, con la figura de San Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús, pues se logra hacer el Concilio de Trento, donde se estudia a profundidad la doctrina de la Iglesia Católica y luego se tiene la grandeza de que pues se conoce mejor la doctrina de la Iglesia Católica y se dejan reglas para que se purifique la Iglesia. Entonces se dice que para la Iglesia Católica, a final de cuentas, eso vino a ser una purga, sacar todo lo malo que había dentro de la Iglesia y quedarse lo que estaba bien, lo que era sano, purificar todas las costumbres, establece que tienen que irse a un seminario, que no eran las universidades donde tenía que prepararse alguien para ser sacerdote, sino era dentro de los seminarios, se les dan más reglas a los monasterios, a los conventos, etcétera, y pues viene la etapa de auge de la Iglesia Católica, donde hay un reconocimiento, donde hay una admiración, un respeto hacia todo lo que implicaba la Iglesia Católica, y es, decimos, la forma en que llega a proceder el Espíritu Santo en esas condiciones para la Iglesia Católica. Le da una defensa también porque los perseguidores de la Iglesia siempre han tenido un fin desastroso. Vemos nosotros, por ejemplo, el caso de Juliano el Apóstata, cómo este hombre, este gobernante, decía que iba a acabar con la Iglesia Católica.
si 12 apóstoles llegaron a hacer que se extendiera la iglesia, yo solo voy a acabar con ella. Y cuando está él a punto de morir, pronuncia aquellas palabras famosas de venciste, Galileo, mostrando que había sido él derrotado en esa eh, mala empresa que había iniciado en contra de la Iglesia Católica y que a final de cuentas, pues la Iglesia ha seguido subsistiendo. Entonces, a pesar de todos los embates del demonio, a pesar de todos los ataques, las herejías, etcétera, la Iglesia Católica ha perseverado porque es la promesa que dejó nuestro Señor Jesucristo y la labor que realiza el Espíritu Santo en defensa de la iglesia. Y obviamente el Espíritu Santo santifica a la iglesia. Nunca han faltado en la iglesia varones de eminente santidad. No nos referimos a hombres en particular, sino se refiere a personas de eminente santidad. Y hablamos tanto de santos hombres como santas mujeres, por supuesto. Entonces, siempre la Iglesia Católica ha producido esa santidad. El Espíritu Santo ha dado lugar a esas santas personas que logran mostrar lo santo de la doctrina, lo santo del fundador de la Iglesia Católica, y obviamente que tenemos los medios para que absolutamente todos lleguemos a nuestra santificación. Entonces, aquí podemos nosotros darnos cuenta cómo solamente dentro de la Iglesia Católica hablamos de santos. Hay sectas como los mormones que el nombre formal, el nombre real de ellos es Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y sin embargo, pues no vemos esa santidad, ¿verdad? Vemos todo lo contrario, vemos muchos errores doctrinales en los que llegan a incurrir, que pues obviamente no pueden producir ninguna santidad. Entonces, aquí hablamos acerca de esos medios que nos deja el Espíritu Santo para santificarnos dentro de la Iglesia Católica. Y esa acción que realiza dentro de la Iglesia es permanente. Dice nuestro Señor Jesucristo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros permanentemente, a saber, el Espíritu de verdad, que es en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Esa es una promesa que nos hace nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que podamos tomar en consideración cómo nuestro Señor Jesucristo ya nos había hablado acerca de esa santificación, esa acción del Espíritu Santo que estaría realizándose dentro de la Iglesia Católica. Bien, pasamos entonces a la acción de las almas. Ya vimos la acción que realiza dentro de la iglesia, ahora hablamos acerca de la acción en las almas. El Espíritu Santo produce en nuestra alma maravillosos efectos. ¿Cuáles son estos efectos? En primer lugar, habitar en ella y la convierte en templo suyo. Por eso decimos que cuando una persona se encuentra en estado de gracia, es templo del Espíritu Santo, porque está habitando en esa persona. En el catecismo, retomando lo que decíamos ahorita, se pregunta, ¿el Espíritu Santo puede estar en una persona que está en pecado mortal? No, porque donde está el pecado, el Espíritu Santo no puede estar. Entonces, solamente cuando la persona se encuentra en estado de gracia, es cuando la persona puede considerarse como templo del Espíritu Santo. Y es importante siempre que recalquemos esta doctrina sobre la gracia santificante para que la apreciemos, para que la valoremos y hagamos todo lo que esté de nuestra parte, los más grandes sacrificios, los más grandes esfuerzos, las mayores mortificaciones, todo lo que sea necesario para poder perseverar en la gracia de Dios nuestro Señor. Porque basta un instante con que nosotros seamos infieles a Dios, que lleguemos a ofenderlo con el pecado mortal para que podamos morir en esas condiciones y viene la condenación eterna.
Entonces, si nosotros hacemos el esfuerzo de mantenernos siempre en la gracia de Dios nuestro Señor, al momento de la muerte, pues vamos a estar en estado de gracia. Así es de que tenemos nosotros que prepararnos porque es el fin para el cual hemos sido creados. Porque realmente nuestro Señor ha muerto para que nosotros podamos alcanzar nuestra salvación eterna. Y el Espíritu Santo obra dentro de la Iglesia Católica para que nosotros aprovechemos esa acción para ser beneficiados con su gracia y poder alcanzar al final nuestra salvación eterna. También el Espíritu Santo ilumina el alma en lo referente al conocimiento de Dios. Una persona puede tener poco conocimiento de la religión católica y sin embargo puede tener la intención de estar estudiando, conocer y llegar a confundirse. Ustedes pueden ver, por ejemplo, personas que dicen, yo leo la Biblia, pero no voy a misa, yo no necesito ir a misa. ¿Para qué me confieso? Yo nomás con que le pida perdón a Dios. Y sin embargo, son personas que se sienten sabelotodo, ¿verdad? Que piensan que ya por estar leyendo la Biblia ya no necesitan nada más y no necesitan de la dirección que da la Iglesia Católica. Y desgraciadamente, pues son personas que se van desviando, que van errando su camino, que se apartan de Dios nuestro Señor, etcétera. Y pues obviamente no es esa la forma en que van a alcanzar su salvación eterna. Por eso, cuando la persona, aun y cuando sea una persona no letrada, aun y cuando la persona no haya estudiado o no sepa ni siquiera leer y escribir, pero con toda humildad está dentro de la religión católica y va aceptando y va conociendo más, esa persona se va dirigiendo más hacia ese conocimiento de Dios y por lo tanto hacia su salvación eterna. Entonces, tenemos como muestra a los apóstoles, como decíamos antes, personas humildes, personas pobres, personas ignorantes, pero son las que utiliza nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque de esa manera se ve que la obra la está realizando Dios y no es una obra humana. Si hubiera escogido sabios para la fundación de la iglesia, pues a lo mejor hubieran dicho, es que eran personas muy letradas, eran personas que conocieron mejor sobre la espiritualidad, sobre la teología, etcétera, etcétera. Cosas por el estilo. Pero entonces la obra se la hubiéramos nosotros adjudicado, reconocido a esos sabios hombres y no a Dios nuestro Señor. Y sin embargo, sucede todo lo contrario. Escoge nuestro Señor, recalcamos, personas ignorantes, personas con muchos defectos, y sin embargo, cambia su estilo de vida, convirtiéndolos en grandes santos, pero también en grandes sabios. Sabios, principalmente decimos, del conocimiento de Dios nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que el Espíritu Santo está iluminando el entendimiento de los apóstoles y debe iluminar también nuestro entendimiento. Recordamos que de los dones del Espíritu Santo, pues tenemos el don de sabiduría, ciencia, consejo, que son realmente para nuestro entendimiento, para nuestro conocimiento. Entonces, es el medio adecuado para que nosotros podamos conocer a Dios. También el Espíritu Santo santifica nuestras almas con la abundancia de las virtudes, las gracias y los dones. Entonces, al momento en que nosotros nos dejamos conducir por el Espíritu Santo, pues nos va compenetrando más de ese conocimiento de Dios y nos va haciendo que practiquemos más las virtudes que nos ha dado ejemplo nuestro Señor Jesucristo de ellas. Entonces, tenemos esa obra de santificación que realiza el Espíritu Santo. Tenemos la fortaleza para vencer las tentaciones, tenemos la motivación para emprender nuevas cosas, tenemos la decisión de acabar con los pecados y de dedicarnos más al servicio de Dios nuestro Señor. Y esa es una obra
que va realizando el Espíritu Santo en las almas. También la fortalece al alma en el bien y reprime sus malas inclinaciones. Así es de que si la persona practicaba la virtud de la caridad, por ejemplo, pues a partir de que el Espíritu Santo va obrando en la persona, pues también esa caridad va creciendo, va teniendo mayor disposición para ayudar a los demás, para apoyarlos, para evitar caer en las críticas, etcétera, y reprime sus malas inclinaciones. Aquella concupiscencia que decimos que tenemos, pues obviamente va siendo controlada para que nos vayamos dirigiendo de acuerdo a la voluntad de Dios nuestro Señor. Entonces vamos reprimiendo esas malas inclinaciones para que nuestra conducción sea de acuerdo a la voluntad de Dios nuestro Señor. Y aparte, el Espíritu Santo consuela al alma. Por eso es llamado el Espíritu Consolador. Les comento, por ejemplo, un caso. Hubo un domingo en que yo celebré varias misas y hablé acerca de el duelo que se tiene que llevar para poder sobreponerse al fallecimiento de un ser querido. Y les hablaba de las etapas del duelo, como lo he mencionado en el curso de espiritualidad. Sin embargo, aun y cuando varias personas acercaron, padre, cuando falleció mi hija, fíjese que yo pasé por eso y qué bueno que habla de eso. Padre, fíjese que yo no sabía de eso, pero ahora entiendo muchas cosas cuando falleció este ser querido para mí. Y hubo una persona en particular que se acercó conmigo y me dice, padre, yo no sentí nada de lo que usted dijo, yo no pasé por esas cosas que usted dice. Y yo le decía, lo que pasa es que el caso de usted es muy especial, porque usted está viniendo a misa todos los días, se confiesa una vez a la semana, está comulgando diariamente, está siguiendo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, de hacer la comunión los 9 primeros viernes de mes. Entonces, el Espíritu Santo obra en esa persona, brindándole la fortaleza, brindándole el consuelo, y pues no llega a caer tanto en esas etapas que psicológicamente hablamos del duelo, porque la persona está unida con Dios nuestro Señor. Entonces, este señor había perdido a su esposa, había fallecido ella, era una persona de edad ya un tanto avanzada, que en paz descanse ya el señor. Pero decimos, el mismo hecho de la vida espiritual tan activa que tenía, pues hacía que él se hubiera, podemos decir, brincado o llevado muy rápido, muy fácil esas etapas del duelo, porque pues el Espíritu Santo brinda ese consuelo. Reconoce mejor, su esposa está en el cielo, ha recibido todos los auxilios espirituales, sabe perfectamente que estamos aquí para merecer la vida eterna. Entonces, de esa manera, pues la persona no tiene tanto sufrimiento, no se llega a estancar en las etapas del duelo, no, sino que más libremente, con más tranquilidad, con mayor facilidad, asimila la voluntad de Dios nuestro Señor, está conforme con esa voluntad y vive con mayor tranquilidad, con mayor felicidad, porque sabe realmente cuál es el fin que nosotros tenemos. Entonces decimos, ese es un ejemplo de cómo el Espíritu Santo es consolador, cómo el Espíritu Santo nos ayuda ante las grandes adversidades por las que podemos llegar a pasar en nuestra vida. Vamos a ver ahora el modo de obrar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nos da por primera vez en el bautismo y más tarde de un modo especial en la confirmación. Como sabemos, desde el momento de nuestra concepción estamos con el pecado original que lo heredamos de nuestros primeros padres. La única criatura que ha sido concebida sin el pecado original es la Santísima Virgen María. De ahí en más, todos hemos sido concebidos en pecado original. Entonces, para poder recibir la gracia, necesitamos del sacramento del bautismo. Allí es donde recibimos por primera vez el Espíritu Santo. Y luego viene el sacramento de la confirmación,
donde se nos otorgan los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de un modo especial, obra en nosotros ya al recibir este sacramento. Y luego aumenta la vida sobrenatural en nosotros mediante los sacramentos, la oración, las buenas obras que realizamos. Fíjense bien, las buenas obras cumplidas en estado de gracia. Entonces, por eso les recalco la necesidad que tenemos de conocer bien la gracia santificante, saber qué es, cómo obra en nosotros y cómo es lo que necesitamos para nuestra salvación eterna. Porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, si no estamos en esa unión con Dios, de nada sirve lo que hagamos. Podemos salvar la vida de una persona, podemos enfrentar herejes, podemos convencer a mucha gente de aceptar la religión católica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no estamos en estado de gracia, no nos sirve eso para nuestra salvación eterna. Como hemos dicho, una persona que vive en pecado mortal tendría que ser quien más misas escuchara, quien más mortificaciones realizara, quien más rosarios rezara, quien más obras de caridad hiciera. ¿Por qué? Porque todas esas cosas, para lo único que le van a servir es para merecer la gracia de su conversión, de poder acercarse a la confesión y recibir el perdón de sus pecados. Pero no le otorga ningún grado de gracia, porque de gracia santificante, porque su alma está enemistada con Dios nuestro Señor. Por eso aquí dice claramente, las buenas obras cumplidas en estado de gracia. Si nosotros nos acercamos a los sacramentos, rezamos nuestras oraciones, hacemos buenas obras, pues entonces ya estamos en el estado de gracia y eso sí nos ayuda para que el Espíritu Santo nos vaya guiando en el camino que nos dirige hacia nuestra salvación eterna. Por lo tanto, ¿cuáles son nuestros deberes para con el Espíritu Santo? En primer lugar, presentarle nuestros homenajes de adoración y amor. Que no nos pase inadvertido que el Espíritu Santo es Dios. Por eso se dice que el Espíritu Santo es el gran desconocido, porque en ocasiones le rezamos a Dios, dirigiéndonos a Dios Padre, en ocasiones nos dirigimos a nuestro Señor Jesucristo, pero desgraciadamente en la generalidad de los católicos, de los fieles, no se tiene la oración al Espíritu Santo. Y esa oración es esencial para nuestra santificación. Entonces, necesitamos de esa labor, esa obra que realiza el Espíritu Santo a nuestras almas. Entonces, lo primero es, pues, brindarle esos homenajes de adoración, de amor, porque es Dios. Entonces, tenemos que adorarlo, tenemos que amarlo, tenemos que reconocer que es el supremo ser que existe, que es realmente quien nos ayuda en nuestro camino hacia nuestra salvación eterna. Y debemos pedirle sus virtudes y dones tan importantes en la vida cristiana. Decía nuestro Señor Jesucristo, pedid y se os dará. Entonces, al Espíritu Santo igualmente tenemos que pedirle que nos otorgue esos dones tan necesarios para nuestra labor de santificación, que es necesaria para que alcancemos la salvación eterna. Y debemos evitar todo lo que pueda disgustarlo y sobre todo el expulsarlo de nuestra alma por el pecado mortal. Dice el apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 41, no contristéis al Espíritu Santo. No lo ofendamos, no lo entristezcamos, no lo disgustemos a nuestro modo humano de decir las cosas, porque decimos, es como nosotros entendemos las cosas, porque en Dios pues no se da pues los sentimientos como en nosotros, ¿verdad? Que somos seres humanos. Entonces, Dios, más que decir Dios ama, Dios es el amor. Entonces, por eso podemos nosotros comprender cómo muchas cosas las utilizamos a nuestra forma humana
Y en ocasiones algunas personas de mala intención o por ignorancia, desgraciadamente dicen, no, pues es que esto está mal porque Dios no puede tener estos sentimientos. Espérame, es que simplemente es la forma en que nosotros lo decimos para que podamos entenderlo mejor, ¿sí? Una madre le dice a su hijo, es que si tú cometes pecados, el niño Jesús va a estar llorando. No es que pase eso, pero es para mostrarle esto, que estamos contristando a Dios nuestro Señor con las faltas en las que incurrimos. Entonces, tenemos que cuidar de mantenernos en el estado de gracia porque el pecado mortal expulsa de nuestras almas al Espíritu Santo. Obviamente, pues la labor del Espíritu Santo se ve más especialmente dentro de la Iglesia Católica. En el 9º artículo del credo decimos, creo en la Iglesia Católica, la comunión de los santos. Nos enseña con esto el credo que Cristo fundó en la tierra una sociedad espiritual y visible, llamada la Iglesia Católica, y que todos los que pertenecen a ella están en comunicación entre sí. Cuando hablamos de la comunión de los santos, que lo vamos a ver luego más específicamente, no nos referimos a que los santos comulguen, como en ocasiones podemos caer en ese error. Nos referimos a que hay una común unión entre los santos que componen la Iglesia Católica. Entonces, decimos que se funda en la tierra esa sociedad espiritual y visible. Es la sociedad espiritual y visible de todos los bautizados que profesan la doctrina de Cristo y obedecen al Papa con el fin de participar de los méritos de nuestro Señor Jesucristo y salvarse. Si nosotros nos ajustamos a todo lo que la Iglesia Católica nos ha dejado, todos los medios de santificación que el Espíritu Santo nos otorga, pues los méritos de nuestro Señor Jesucristo se nos aplican en las obras que estamos realizando y eso nos va a llevar a nuestra salvación. En esta definición encontramos ya la naturaleza de la iglesia, ya las condiciones para pertenecer a ella, ya el fin que se propone. Vamos a ver esto. La naturaleza de la iglesia, pues decimos que es una sociedad espiritual y visible. Son ambas cosas. Es una sociedad espiritual, pero también es visible. Espiritual porque se propone un fin espiritual y usa para alcanzarlo de medios espirituales. Entonces, hay un fin espiritual que es el de la salvación eterna y hay medios espirituales que tenemos. Si estamos nosotros en oración, pues obviamente estamos en esa comunicación con Dios, pero no estamos viendo a Dios, ¿verdad? No tenemos esa facultad para verlo. Estamos entonces utilizando un medio espiritual y estamos buscando un fin espiritual que es el de nuestra salvación eterna. Pero es visible porque se distingue exteriormente de las demás sociedades. La Iglesia Católica no es la escuela, no es la fábrica, no es etcétera, etcétera, no. Es una institución específica, concreta. Es una institución visible. Las condiciones para pertenecer a la Iglesia Católica son ser bautizado y profesar la doctrina de Cristo. Entonces, no debemos caer en el error de decir, soy católico porque aquí me bautizaron. No, no es nada más el ser bautizado, sino el practicar el catolicismo. Entonces, tenemos muchos católicos, nomás de boleta de bautismo, pero que no practican la religión, que no asisten a misa, que no se confiesan, que no comulgan, que no rezan, que no realizan obras de caridad, etcétera. Pues estrictamente no es una persona católica, aun y cuando haya sido bautizada dentro de la Iglesia Católica. El verdadero católico es el que, siendo bautizado, realiza todas las prácticas que la Iglesia Católica nos encomienda por el mandato que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de esa manera pertenecemos a la Iglesia Católica. En fin, el fin que sigue, que es la salvación mediante los méritos de nuestro Señor Jesucristo.
no son las obras que humanamente estamos realizando, sino los méritos que se nos aplican, insistimos, cuando estamos en el estado de gracia. Por eso es esencial la gracia, porque es cuando se nos aplican esos méritos para poder alcanzar nuestra salvación eterna. Entonces, por eso aquí vemos el gravísimo error de aquellas personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia, yo con que haga obras de caridad. No, no, no. Es que mientras estés haciendo esas obras privada de la gracia santificante, no se te aplican los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tus obras no tienen un valor sobrenatural, porque no tienes esos méritos de nuestro Señor. Estás actuando humanamente. Y como insistimos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo dijo, si fueron sin mí, nada podéis hacer. Entonces, es muy claro nuestro Señor cuando nos habla acerca de eso. La fundación de la Iglesia Católica, obviamente la fundó nuestro Señor Jesucristo. Prepara su fundación instruyendo durante 3 años, que fueron los de la vida pública de nuestro Señor, a los apóstoles, haciéndolos aptos para ir y predicar la doctrina. Entonces, ya una vez que nuestro Señor Jesucristo a lo largo de esos 3 años los instruye, como decíamos, después de su ascensión, viene el Espíritu Santo para darles el conocimiento más exacto de lo que nuestro Señor Jesucristo había predicado, para que ahora ellos vayan también a predicar. Fundó, por otra parte, la iglesia cuando eligió a los 12 apóstoles para directores de su obra, dándoles por jefe a San Pedro. Les dio la misión de predicar su doctrina por todo el mundo y les confirió el triple poder de enseñar, santificar y gobernar a los fieles. Entonces, esa es una labor que se realiza dentro de la Iglesia Católica. Y malamente, con las cosas que pasan actualmente, lo vemos nosotros como se le pretenden quitar esas prerrogativas a la Iglesia Católica. Y lo vemos en diferentes etapas. Anteriormente en las escuelas se enseñaba religión, se les preparaba incluso para hacer la primera comunión. Había escuelas que tenían su capilla donde iba el padre, les confesaba y les daba la comunión los primeros viernes de mes, hacían su primera comunión allí mismo en la capilla, etcétera. Ah, no, la iglesia no se tiene que meter en eso. La escuela tiene que ser laica, se dice, es decir, sin religión. ¿Y qué es lo que pasa? Pues vienen muchos problemas, ¿verdad? Porque se crece sin esa instrucción religiosa, sin esa formación adecuada, se le quita en este caso al niño o al joven, un medio para que pueda conocer más de la religión y santificarse y dirigirse hacia su salvación eterna. Anteriormente en las universidades se enseñaba teología, entonces decimos, todo eso se ha querido ir quitando a la Iglesia Católica. Actualmente ya no se quiere o se pretende que no pueda ni siquiera opinar en cosas de la vida social por parte de los sacerdotes, obispos. Entonces decimos, realmente la Iglesia Católica va predicando la doctrina a través de diferentes medios. Y entonces, por esa razón, la Iglesia recibe ese poder de Dios nuestro Señor de enseñar, santificar y gobernar a los fieles. Cristo les confirió esta misión a los apóstoles con estas palabras: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Id pues y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, haciéndoles observar las cosas que yo os he mandado. Entonces, aquí vemos cómo hablamos de ese triple poder. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Entonces, eso nos muestra obviamente que es Dios. Nadie más puede tener ese poder en el cielo y en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo lo tiene ese poder y dice, ir pues y enseñad a todas las gentes. Entonces, tenemos ese poder de enseñar, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es ese poder de santificar.
haciéndoles observar las cosas que yo os he mandado gobernar. Entonces, todo eso es parte de la fundación de la Iglesia Católica y de los poderes que tiene la Iglesia sobre sus fieles. Para el desarrollo, decimos que los apóstoles comenzaron a cumplir esta misión el mismo día de Pentecostés, como lo comentábamos antes, con un éxito tan admirable que el apóstol San Pedro convirtió 3,000 personas en su primera predicación y 5,000 en la segunda. Entonces, eso lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ambos acontecimientos, cómo el Espíritu Santo los estaba guiando y Dios nuestro Señor demostraba la veracidad de lo que estaban enseñando por esos milagros que ocurrían y pues obviamente la gente aceptaba lo que los apóstoles estaban diciendo. Luego se van desarrollando por todo el mundo, ¿verdad? Se dispersan por todo el mundo para cumplir con la misión que nuestro Señor les había encomendado. Se esparcen los apóstoles por todo el mundo y ellos iban fundando comunidades cristianas donde predicaban. Estas comunidades eran regidas por obispos consagrados por ellos y estaban unidas entre sí por una misma fe, unos mismos sacramentos y por la obediencia a un jefe común, que era el apóstol San Pedro y posteriormente sus sucesores. Entonces, de esa manera es como se va desarrollando la Iglesia Católica, en base a la predicación que realizan los apóstoles y que la gente se iba convirtiendo del paganismo hacia el cristianismo. A los fieles se les llama cristianos, a las comunidades iglesias y al conjunto de ellas, la Iglesia Católica o simplemente la Iglesia. Hablamos de cristianos porque somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, realmente caemos en un error cuando hablamos de los protestantes como cristianos. No, no, no. Realmente los cristianos somos nosotros. Ellos son sectas donde incluso tienen una malformación de la idea de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos en el caso de los mormones, los testigos de Jehová especialmente, como ellos, por desgracia, ni siquiera creen que nuestro Señor Jesucristo sea Dios. Entonces, ¿cómo pueden ellos ser cristianos si ni siquiera lo aceptan como Dios a nuestro Señor Jesucristo? Y si no lo aceptan como Dios a Jesucristo, pues no creen en el misterio de la Santísima Trinidad. Y de ahí nos vamos llevando a muchos errores en los que ellos incurren. Entonces, somos la Iglesia Católica, los cristianos, los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, pero se van formando las comunidades a las que se llama iglesia, que viene del griego, que significa asamblea. Entonces, asamblea como reunión de los cristianos. Entonces, se van dando esas comunidades cristianas y a toda esa unión de las diferentes comunidades, de las diferentes iglesias, pues es lo que nosotros conocemos como la Iglesia Católica. Pero decimos Iglesia Católica o simplemente la Iglesia. ¿Por qué? Porque católica significa universal. Quiere decir que la Iglesia está en todo el mundo, que el cristianismo se ha desarrollado por todas partes. Entonces, es prácticamente como un adjetivo que le damos, pero somos nosotros católicos porque la iglesia está por todo el mundo, pero somos nosotros cristianos porque seguimos la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado para nuestra salvación. Ahora, ¿cuáles son las cualidades de la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo quiso que adornaran a su iglesia 4 cualidades: que fuera visible, perpetua, invariable e infalible. Luego hablaremos de las características. Por lo pronto, las cualidades. La visibilidad consiste en que es una sociedad visible y exterior. No es algo espiritual de que me quedo yo rezando mis oraciones y no me interesa lo que pasa al exterior. No, no, no. Es una comunidad visible. Nuestro Señor Jesucristo estableció un signo visible para entrar en ella, que es el sacramento del bautismo. No vemos cómo entra el Espíritu Santo en nuestras almas,
pero sí vemos cómo se va desarrollando el bautismo. Por eso el bautismo es un signo sensible, es un signo exterior, mediante el cual se recibe la gracia de Dios nuestro Señor. Y pone como cabeza autoridades visibles, los apóstoles y sus sucesores. Pero entonces tenemos una jerarquía, tenemos una estructura dentro de la Iglesia Católica para que haya una mejor organización de nuestra iglesia. Y les procuró medios exteriores de santificación, la predicación, los sacramentos, la obediencia a los jefes de la iglesia. Entonces, ya de esa manera, como decimos, se va viendo esa visibilidad, se va viendo esa estructura dentro de la Iglesia Católica. Porque no es como sucede en el protestantismo o en ocasiones en el modernismo, de que cualquier persona se sube como ministro de la palabra y como predicador y como no sé qué tantas cosas, pastor que le llaman, y que dicen que ellos van a predicar, cuando realmente ni han recibido la gracia para eso, ni tienen la preparación adecuada para poder predicar. Entonces, todos esos son los medios exteriores que se tienen dentro de la Iglesia Católica. Siguiendo con las cualidades, la segunda cualidad que decíamos, pues es la perpetuidad. Consiste en que perdurará siempre, pues tiene la promesa de nuestro Señor: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos, que es el último capítulo del Evangelio de San Mateo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo mismo nos lo dice: va a estar con nosotros hasta el final de los siglos. Significa entonces que la Iglesia Católica va a perdurar hasta el final de los siglos. Tenemos esa perpetuidad de la Iglesia Católica, a diferencia de las sectas protestantes, que sale una y entra otra y llega otra y se desaparece otra, y situaciones por ese grado, ¿verdad?, que se presentan con ellos. Para empezar, las más antiguas vienen desde el siglo XVI, ya no vienen desde nuestro Señor Jesucristo. Por más que los testigos de Jehová digan, nosotros venimos desde Abel porque él fue testigo de Dios, por favor, ¿verdad? Es una burla, es querer engañar a la gente. La fundación de los testigos de Jehová no es ni siquiera del tiempo de Martín Lutero, viene posteriormente, así es de que la perpetuidad se da dentro de la Iglesia Católica nada más. La invariabilidad consiste en que ha conservado y conservará invariable el tesoro que recibió de Cristo, a saber, dogma, moral, sacramentos y la organización interna. Aquí en esta invariabilidad es muy importante que leamos nosotros el primer capítulo de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. En el versículo 8 dice San Pablo: y aun y cuando nosotros mismos o un ángel del cielo viniera y les enseñara un evangelio diferente al que nosotros les hemos predicado, que sea anatema, que sea reprobado, que sea condenado, que sea excomulgado. Eso es lo que significa que sea anatema. Entonces, allí se muestra, hemos recibido una doctrina dentro de la Iglesia Católica, y esa doctrina tiene que ser para todos los tiempos, porque nuestro Señor Jesucristo fundó la Iglesia Católica y nos dejó esa doctrina para que nosotros pudiéramos dirigirnos a lo largo de todos los tiempos hacia nuestra salvación eterna. No se puede estar cambiando la doctrina, porque ya no sería la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ya se está tergiversando el mensaje que nos ha dejado dentro de la Iglesia Católica. No podemos decir, es que la Iglesia tiene que adaptarse a los tiempos. No, son los tiempos los que se tienen que adaptar al mensaje de Dios nuestro Señor. Podemos adaptarnos en que pues ya no utilizamos nada más velas o veladoras dentro de la iglesia, ya tenemos luz eléctrica, ¿verdad? Podemos utilizar ahora un micrófono para poder llegar mejor a la gente, que no se nos duerman dentro de los sermones, etcétera. Nada de eso obsta a que nosotros podamos ir avanzando, pero eso no significa que vamos a cambiar, que vamos a modificar
la doctrina que ha dejado nuestro Señor. Esa doctrina tiene que ser invariable. La Iglesia Católica tiene esa cualidad de invariabilidad. También la infalibilidad consiste en no poder errar en asuntos pertinentes a la fe y a la moral. Ya lo decíamos antes. Cuando el sumo pontífice, como pontífice, no como persona en particular, como pontífice, desde la cátedra de San Pedro se dirige a toda la Iglesia universal, hay una infalibilidad. En el Concilio Vaticano, allí queda bien claro eso, queda expresado como un dogma de nuestra religión, que tenemos nosotros que creer que hay esa infalibilidad en el sumo pontífice y por ende en la Iglesia Católica. La infalibilidad es necesaria a la Iglesia porque Dios obligó a todos los hombres bajo pena de condenación a que pertenecieran a ella. Fíjense bien en esta cita de nuestro Señor, porque realmente nos muestra eso. Tenemos que pertenecer a la religión católica. Quien no creyere se condenará. ¿Qué significa? Que yo puedo agarrar ciertas cosas que me gustan, pero hay otras cosas que no me gustan. ¿Las voy a desechar? No, tengo que agarrar todo lo que es dentro de la doctrina. Yo comentaba sobre el caso de un psiquiatra muy reconocido hace tiempo a nivel nacional y que este señor decía que él era católico, pero que tenía nada más un problema con la Iglesia Católica, porque él creía en la reencarnación. Y yo decía, caray, pues discúlpeme, pero ya no es usted católico, porque ya está creyendo algo que no acepta la religión católica. Entonces, es un pensamiento herético que lo expulsa de la religión católica. La herejía por sí misma, ipso facto, nos aparta de la religión católica. Entonces, por esa razón, dice nuestro Señor, quien no creyere se condenará. Tenemos que creer en todo lo que Él nos ha enseñado. Vemos cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando de su presencia real en la Sagrada Eucaristía, diciendo que su cuerpo es verdaderamente comida, que su sangre es verdaderamente bebida, que Él es el pan bajado del cielo y que la gente empieza a retirarse y dicen, dura doctrina de aceptar es esta. Allí no los detiene nuestro Señor. ¿No quieren aceptar la doctrina? Retírense. Y no solamente no detiene a esa gente, sino que se dirige a los apóstoles y les pregunta, ¿ustedes también se van a ir? Como diciendo, no aceptan, hasta ustedes váyanse. Pero es cuando San Pedro dice, Señor, ¿dónde vamos a encontrar palabras de vida eterna si no es en ti? Entonces, se acepta la doctrina que nuestro Señor Jesucristo ha dejado, independientemente de que sea difícil de digerir para ellos. Pues no lo entiendo bien, está raro esto, pero confío en ti, ¿verdad? Porque me has dado las muestras de que eres Dios y me has dicho que lo que no entiendo ahora lo voy a entender después. Insistimos, cuando baja el Espíritu Santo. Entonces, por eso, quien no creyere se condenará. Necesitamos creer en lo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo en la Iglesia Católica que Él ha fundado. Pero si la Iglesia pudiera errar, pues Dios obligaría a los hombres a aceptar el error, lo que repugna a su sabiduría. Es decir, fundo una iglesia, pero resulta que esa iglesia puede caer en errores doctrinales y estoy obligando a la gente a que crea en todo lo que implica esta iglesia, pues estoy obligándolos a que caigan en el error. Entonces, no va con la sabiduría de Dios. No puede Dios inducirnos a caer en confusión, a caer en errores. Así es de que la Iglesia Católica necesariamente es infalible para mostrarnos el camino recto que nos dirija hacia nuestra salvación eterna. Hablamos del fin y poderes de la Iglesia. Sobre el fin remoto, es decir, el fin último, pues es la salvación de los hombres. Para eso tenemos a la Iglesia Católica. Y el fin próximo es santificar a los hombres mediante la comunicación de los bienes espirituales que Cristo puso en sus manos, a saber, la enseñanza de su doctrina
el cumplimiento de sus mandamientos y la recepción de sus sacramentos. Mi fin es alcanzar la salvación eterna. Es mi fin remoto. Pero ¿cómo le voy a hacer para llegar a ese fin remoto? Con el fin próximo que me da la Iglesia Católica, que es mi santificación mediante todos esos medios, esos actos que tenemos que estar realizando de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. De los poderes de la Iglesia, para la consecución de este fin, Cristo dejó a su Iglesia 3 poderes: enseñar, santificar y gobernar a los hombres, que ya lo veíamos anteriormente cuando hablábamos acerca de las cualidades de la Iglesia. El poder de enseñar se llama doctrinal, el de santificar, sacerdotal, y el de gobernar, pastoral. Entonces son esos 3 fines: doctrinal, sacerdotal y pastoral. Quizás o seguramente han visto ustedes el bonete, el gorrito o birrete que se pone el sacerdote. Entonces vemos que tiene 3 alas, 3 partes. Hay una sola parte donde no tiene esa ala. Entonces, esas 3 alas significan esto: el triple poder doctrinal, sacerdotal y pastoral que tiene el sacerdote, obviamente otorgado por la Iglesia. Para que sea más fácil de recordar para nosotros, estas 3 palabras, perdón, son fáciles de retener si se recuerda que al doctor, de donde viene la palabra doctrinal, le compete enseñar. En una ocasión platicaba yo sobre eso con un grupo de jóvenes y como que no entendían la relación entre doctor y doctrinal. Como que, sobre todo aquí para nosotros en México, nos cambiaron el chip porque a los médicos se les llama doctor, pero realmente un médico propiamente dicho no debiera decírsele doctor. El doctorado es algo más allá y que tiene pues un mayor conocimiento para poder enseñar. Entonces debiéramos decirles médicos nada más, ¿verdad? No, no doctores, sino hasta que tuvieran un doctorado. Entonces sí, serían doctores. Por eso hay doctores en filosofía, doctores en derecho, doctores en diferentes cosas. ¿Por qué? Porque doctor viene de allí, viene de la palabra doctrinal. Entonces hay esa relación porque está enseñando, porque está adoctrinando. Al sacerdote, pues le corresponde santificar, que lo vemos muy claramente, ¿verdad? Un sacerdote administra los sacramentos, ¿para qué? Para que la gente se santifique. Y al pastor, pues va llevando su rebaño, lo va acomodando en el redil, etcétera. Entonces, al pastor le corresponde gobernar al rebaño. Así es de que es más fácil de esa manera que podamos nosotros comprender esos, o recordar más bien, esos 3 poderes: el poder doctrinal, el poder sacerdotal y el poder pastoral. En el poder doctrinal consiste en el derecho y deber que se tiene de enseñar y defender la doctrina de Cristo, de la cual es depositaria. Nuestro Señor confió a la Iglesia este poder cuando dijo a los apóstoles: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Id y enseñad a todas las naciones. Ya habíamos visto esta frase, esta cita de nuestro Señor. Entonces, les confiere ese poder doctrinal. Vayan y enseñen. Eso era lo que tenían que hacer los apóstoles. La Iglesia ejercita este poder por medio de la predicación y la enseñanza de la doctrina cristiana. Dice el apóstol San Pablo en su segunda carta a los Corintios: somos embajadores de Cristo y es Dios quien nos exhorta por nuestra boca. Es decir, somos instrumentos de Dios. Nosotros hablamos la doctrina que Dios nos ha dejado. No es a mí se me ocurre, yo pienso, yo creo. No, no, no. Es la palabra de Dios nuestro Señor. Entonces, desde los apóstoles hasta por todos los siglos, se tiene que predicar, se tiene que enseñar a los fieles para conocer ese mensaje que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo dentro de la Iglesia Católica.
El poder sacerdotal. En cuanto al poder sacerdotal, decimos que este consiste en el derecho y deber que tiene la Iglesia de procurar la santificación de las almas. Cristo le confirió este poder cuando dijo a los apóstoles: bautizad a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tomamos en consideración, la Iglesia tiene ese deber, esa obligación de estar santificando a las almas. Podemos nosotros ver un sacerdote, independientemente de la hora a la que me llamen, estaba yo acostado viendo la televisión, es un partido de final de Copa del Mundo, lo que sea, lo que se les ocurra a ustedes. Me hablan para avisarme que una persona está en peligro de muerte o que acaba de fallecer, pues el sacerdote tiene que ir a atender esa alma, tiene que dejar de hacer lo que está haciendo para ir a hacerlo. Es un deber, es una obligación. Pero fíjense cómo dice, derecho y deber. Es un derecho también. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros una feligresía y yo tengo el derecho de santificar las almas. Pero dentro de la feligresía, pues no todos se acercan a misa, no todos se acercan a confesar y a comulgar. Tengo yo entonces el derecho de llegar a esas personas para motivarlas a que se acerquen también a esos medios de santificación. Y aquí es donde entra el deber también de parte de los fieles. Mi pastor, mi sacerdote, mi guía espiritual me está pidiendo que me acerque a misa, que me acerque a la confesión, que esté comulgando frecuentemente, me está invitando a participar en una devoción, pues yo tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, insistimos, en que soy católico nomás porque cuento con la boleta de bautismo. Soy católico, pero no voy a misa. Soy católico, pero no me confieso. No, 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 no. No podemos llegar a ese grado. Entonces, o mejor dicho, no podemos quedarnos en ese grado, en esa actitud, porque es mucha la gente que vive en esas condiciones. ¿Qué necesita hacer el sacerdote o incluso qué necesita hacer Dios para poder acercarlos? Hay ocasiones en que es a través de una enfermedad, del fallecimiento de un ser querido, de adversidades, problemas por los que se llega a pasar, cuando la gente dice, tengo que acercarme a Dios, porque queda claro, queda patente que somos impotentes ante lo que está sucediendo. No lo puedo arreglar por mí mismo. No me puedo dar la curación yo. No puedo resucitar a esta persona. No tengo yo el consuelo ante estas cosas. No sé cómo acabar con estas adversidades. Necesito de Dios. Pero qué triste es que hasta ese momento es cuando nos acercamos. Qué bueno que a final de cuentas se da ese acercamiento a Dios, pero ¿por qué tenemos que esperarnos a que pasen esas cosas? ¿Por qué tenemos que ir postergando nuestra conversión espiritual? Y más tristemente, que ante las cosas que llegan a suceder, desgraciadamente no respondamos. Hemos pasado por el problema del COVID, con todas las cosas que ustedes saben que han acontecido. Mucha gente que se enfermó, mucha gente que murió, pero hubo personas que se enfermaron y desgraciadamente no fueron para decir, Padre, me quiero confesar. Y dice uno, estás jugando con el demonio, estás en la línea floja, ¿verdad? En la cuerda floja, entre me salvo, me condeno. ¿Por qué no optas por buscar tu salvación? ¿Por qué desgraciadamente te quedas en lo que es vivir en esa situación, entre comillas, cómoda, en lugar de hacer lo que tienes que hacer para poder buscar tu salvación eterna? Si ahorita, en este momento, tú no buscas tu salvación, ¿quién te garantiza que lo vas a poder hacer después? Hay un caso que yo recuerdo mucho.
de un joven que en una ocasión asiste un lunes a misa, era un lunes en la tarde, y luego me dice antes de la misa, padre, ¿me puede confesar? Sí, claro que sí. Lo confieso, se queda a escuchar la misa y terminando la misa me dice, padre, ¿puedo platicar con usted? Sí, claro. Y ya, nos pusimos a platicar y me dice, fíjese que tengo varios domingos queriendo confesarme y por una u otra razón, pues nomás no alcanzaba. La primera ocasión llegué yo ya tarde y pues ya era muy poquito el tiempo que quedaba de confesiones y pues no alcancé a llegar a confesarme. La segunda semana, el segundo domingo, dije, me voy a ir a la otra iglesia donde están dos padres, uno confesando y otro celebrando misa, y resulta que había mucha gente y tampoco alcancé a confesar. Y me comenta él que se sube al carro con su mamá y hace una mueca, un ademán de molestia, y voltea a la mamá y le pregunta qué pasó. Y dice, es que ya van varios domingos que me quiero confesar y no puedo. Y para su sorpresa, la mamá le contesta, ¿y qué piensas? Que Dios te va a perdonar tus pecados cuando tú quieras. Y voltea el extraño, ¿cómo? Sí, o sea, no porque tú vengas con la intención de confesarte, vas a poder confesarte. ¿Cuánto tiempo has dejado pasar viviendo en pecado para que ahorita digas, ahora sí me quiero confesar? Y le dijo, tú sabes que el Padre celebra misa todos los días y que antes de la misa te puedes confesar. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué te esperas hasta el otro domingo? ¿Quién te está diciendo que vas a aguantar hasta el otro domingo con vida para poder confesarte? Y ya, me dice este muchacho, dice que pues lo hizo obviamente reflexionar más, fue un estremecimiento, ¿verdad? Fue un jalón de orejas que le dio su mamá con esas palabras y que pues es una verdad muy clara. Entonces, por eso al día siguiente, él acude a misa y se confiesa previamente y ya recibe entonces la gracia santificante. Por eso decimos, tenemos que aprovechar las oportunidades que nos está brindando ahorita, actualmente, Dios nuestro Señor. No arriesgar lo más importante que es esa salvación eterna. Hay entonces un deber de parte de la iglesia de santificar las almas, pero también hay un derecho de llegar hasta la gente. Y ese derecho implica una dualidad. Tengo el derecho de decirte, confiésate, comulga, y hay un deber de parte del feligrés de, sí, padre, me voy a confesar. Porque tenemos que buscar nuestra salvación eterna. La iglesia ejercita el poder de santificar por medio de los sacramentos, la misa, la oración y el culto público, ¿verdad? Actos de devoción que llegan a realizarse, decíamos, 9 primeros viernes de mes, etcétera. Las consagraciones que hemos estado haciendo a nuestro Señor a través de San José, la Virgen María y la consagración que con el favor de Dios haremos al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, tenemos todos esos medios a través de los cuales la iglesia está mostrando esa voluntad para santificar a las almas. Pero como decía San Agustín, Dios que te ha creado a ti sin ti, no te salvará sin ti. Entonces, aquí están los medios y estamos buscando las formas de acercarlos, pero falta que ustedes se acerquen, que los feligreses tengan la voluntad de buscar a Dios nuestro Señor. El tercer poder que se tiene en la iglesia es el poder pastoral. Ese poder pastoral de la iglesia consiste en el derecho y deber de gobernar a sus súbditos. Cristo le confirió este poder cuando dijo a sus apóstoles, hacedles observar cuanto os he mandado. Entonces, la iglesia tiene esa obligación y ese derecho de buscar que la gente cumpla con sus deberes religiosos. Tiene que llegar a todos los fieles y ejercita ese poder la iglesia haciendo observar la ley de Dios, dictando leyes propias que obligan en conciencia y juzgando y castigando a los que las quebranten.
aquí tomamos en consideración que aparte de los mandamientos que nos ha dejado Dios nuestro Señor, los 10 mandamientos, tenemos también los mandamientos de la iglesia. Entonces, hay gente que malamente dice, pero es que ¿por qué la iglesia nos pone mandamientos? ¿Y por qué esos mandamientos nos van a obligar bajo pena de pecado? ¿Y por qué yo tengo que asistir a misa todos los domingos bajo pena de pecado mortal si Dios nuestro Señor no lo dijo? Entonces, debemos entender que es un deber que tiene la Iglesia Católica, el dar los medios para poder gobernar, para poder dirigir adecuadamente a los fieles. Y es el derecho que se tiene de poder imponer esos mandamientos y todas las cosas que se determine que se haga dentro de la Iglesia Católica para que los fieles puedan estar dentro de ese redil. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Tengo otras ovejas que están fuera del redil, pero que tengo que ir también a buscarlas para que se forme un solo rebaño bajo un solo pastor. Entonces, esa voluntad de nuestro Señor Jesucristo se tiene que ejercitar en la Iglesia Católica a través de los ministros de nuestro Señor Jesucristo, los sacerdotes. Hace tiempo comentaba yo el caso de una situación que se dio en un partido de fútbol, ya no recuerdo ni quiénes eran los que estaban jugando, pero era un partido muy importante porque se supone que si un equipo llegaba a ganar ese partido, pues se iba a jugar una copa o algo así, clasificaba para algo muy importante. Y resulta que dentro del partido, pues el equipo de este entrenador, ellos van jugando la pelota, van avanzando y hay una persona que queda lesionada del equipo contrario y a ellos no les interesa y siguen y anotan el gol y estaban inmensamente felices porque con ese gol pues ellos clasificaban y faltaban unos minutos nada más para que terminara el partido. Entonces hubo molestia de parte del equipo rival porque dicen, oye, estamos en desventaja, está lastimado este jugador y el juego limpio indica pues que tendrías que sacar la pelota del campo para que pudiera ser el atendido. Entonces nosotros nos preocupamos por él y vamos viendo qué es lo que está pasando y resulta que tú te aventajas, tomas ventaja de eso y anotas el gol, ¿verdad? Explicado de esa manera. Entonces se da esa molestia, pero el árbitro dice, pues es gol legal, ¿verdad? O sea, no están obligados a realizar el fair play, el juego limpio. Entonces, ¿qué es lo que hace el entrenador del equipo que anotó el gol? Cuando van a sacar los del equipo rival del medio campo, les dice, háganse a un lado, que pasen y que anoten el gol. No jugamos limpio, no merecemos ese gol, que anoten ellos el gol. Y se veía incluso molestia de parte de algunos, pero ¿por qué? Nuestro gol fue válido y ese gol nos está clasificando. Pero firme el entrenador, háganse un lado y que anoten gol. Y eso sucede. El equipo va y anota el gol y quedan empatados. Termina el partido con ese empate y por esa razón no pasan ellos, no clasifican como ellos esperaban. Entonces dice uno, ¿cómo un entrenador puede tener esa potestad sobre los jugadores para que se dejen meter un gol a pesar de las consecuencias que tenía para ello? ¿Y cómo es posible que el sacerdote, el ministro de nuestro Señor Jesucristo, representante de la Iglesia Católica, no pueda tener el derecho de gobernar a su grey, de enseñarles el camino que se tiene que seguir para poder obtener más fácilmente su salvación eterna? ¿Saben qué? No hagan esto. ¿Saben qué? Hagan esto. ¿Saben qué? Los invito para que hagan esto.
y desgraciadamente no es así. Simplemente podemos ver en ocasiones, uno se pone a predicar y parece que las palabras del sacerdote tienen un efecto diurético, ¿verdad? ¡Pum! Salen a ir al baño, hasta fila hacen ahí en el baño. Ah, caray, o sea, ¿por qué precisamente en este momento les dieron ganas a todos de ir al baño? Entonces, decimos, es la actitud de no quiero escucharlo. Vine nada más a cumplir con la asistencia a misa para no cometer el pecado mortal, pero no quiero escuchar lo que me diga el Padre. Entonces, es muy triste, es muy lamentable eso. Por eso es importante que nosotros conozcamos sobre estos poderes que tiene la Iglesia Católica y que se tiene que ejercer obviamente a través de sus ministros, a través de los sacerdotes, para que se pueda guiar a la gente para cumplir con la voluntad de Dios nuestro Señor. Por eso tenemos esos mandamientos de la Iglesia, por eso se tiene que imponer incluso ciertos castigos. Este tipo de libros no los lean, estos libros les afectan, les van a causar daño, se van a desviar. Yo les digo, no es posible que México tenga tan bajo índice de lectura y los pocos libros que se lean sean el Código Da Vinci, Harry Potter, etcétera, etcétera, otros libros hasta peores todavía. ¿Por qué no agarramos libros de Tía Mertot? ¿Por qué no agarramos libros de Monseñor Raymond, etcétera? ¿Por qué no agarramos libros que nos ayuden realmente para nuestra formación religiosa, nuestra formación espiritual? Entonces, estas son potestades que, insistimos, se tiene dentro de la Iglesia Católica. En una ocasión recuerdo, confieso a una persona, cayó en ciertas faltas y le llamé la atención con cierta firmeza. A la siguiente semana se acerca a confesar y me dice, murmuré de usted, padre, porque cuando salí le dije a X persona, el padre anda de malas. Ah, caray, ahora resulta que el problema es el padre, el problema es el confesor. No es yo estuve mal y necesitaba que me llamaran la atención, que me corrigieran, no, el problema es el padre. Pues ¿cuándo va a corregirse la persona? ¿Cuándo va a cambiar esa conducta? ¿Qué tipo de arrepentimiento puede tener? Entonces, no nos quedemos en esas actitudes. Necesitamos nosotros reconocer que hay un poder pastoral, hay hay un derecho de brindar un gobierno a la iglesia, de dirigir a las almas, porque es el camino que les tiene que llevar hacia su salvación eterna. Entonces, esto es sumamente importante para que nosotros podamos cuidar de mantenernos siempre en la gracia de Dios nuestro Señor y que ese camino, como decimos, pues nos lleve obviamente a nuestra salvación eterna. Entonces, terminamos de esa manera con esta clase, esta plática del día de hoy, para que nosotros podamos ir adentrándonos en lo de la iglesia. Ya dentro de 2 semanas vamos a hablar acerca de la organización de la Iglesia Católica, vamos a hablar, como decíamos, de la comunión de los santos, etcétera. Entonces, es muy importante que nosotros vayamos repasando estas cosas y que no nos quedemos nada más en nosotros mismos, sino como hemos dicho, que lo compartamos con más gente, porque definitivamente hay la necesidad de evangelizar, de difundir la religión a toda la gente que está a nuestro alrededor. Muchas veces pudiéramos decir, caemos en un egoísmo de nomás estoy yo aprendiendo, pero en ocasiones pudiéramos decir, se trata de pereza, se trata de indolencia, se trata de negligencia al no compartir con otras personas. Entonces tenemos que invitar, tenemos que motivar a otras personas para que conozcan más sobre nuestra religión y que lo que leamos, lo que escuchemos, lo que veamos, pues nos ayude para nuestra salvación eterna. Entonces, pues hasta ahí terminamos con la clase de hoy. Esperamos con el favor de Dios vernos la próxima semana para el curso de espiritualidad y dentro de 2 semanas nuevamente para el curso de religión. Estamos ya a poco tiempo de terminar
con esta primera etapa del curso de religión, que es con todo lo que se refiere al dogma, y ya posteriormente pues programaríamos fechas para el curso de moral. Por lo pronto nos estamos acercando ya a ese tiempo. Les encargamos que se anoten en el chat para poder estar llevando la lista de asistencia y de esa manera ver quiénes han continuado a lo largo de todo este tiempo con el curso. Por lo pronto, pues, vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Por nosotros pecadores, por ahora y en la pecadores, ahora y en la hora de Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Luego les paso los enlaces para que puedan repasar el curso. Cuídense mucho, que descansen. Gracias. Muchas